Hola, y comenzó la cuenta regresiva para el inicio de las actividades de muchas de las empresas que hoy día están paralizadas. Están paralizadas casi el 60% de las empresas en el país producto de esta epidemia. Recordemos que desde el 16 de marzo hasta el próximo 10 de mayo se encuentran en actividad ya varias empresas ligadas a actividades de servicios esenciales, como por ejemplo las clínicas hospitales, los grifos, las farmacias, los centros de abastecimiento, los mercados, los supermercados. Esos están funcionando normalmente. Pero ya el gobierno ha establecido que a partir de este mes de mayo se van a ir progresivamente incorporando al funcionamiento normal empresas en 4 fases. Lo que voy a explicar ahora es de alguna manera muy sencilla cuáles son la normativa que se ha expedido recientemente desde este fin de semana al día de ayer que anuncian esto de una forma real. Porque muchas personas y trabajadores y empresas se están preguntando cuándo voy a comenzar a funcionar. Hay ciertos protocolos, hago el protocolo, ya puedo funcionar. El día 11 la gente ya podemos salir en masa a hacer nuestras actividades habituales. Puedo ir a visitar a mi familia, puedo celebrar mi cumpleaños, puedo invitar a mis amigos, puedo hacer una reunión. Un momentito. Vamos a explicar esto muy didácticamente para que se entienda qué es lo que tiene pensado el gobierno, pero no voy a dar mi opinión, sino voy a reproducir de una forma muy sencilla lo que el gobierno ha mencionado en normas legales. La primera norma legal que se ha expedido es una norma emitida por el Ministerio de Salud, que ha expedido una resolución ministerial que ha establecido como obligación para todas las empresas, repito, todas las empresas sin excepción, las micros, las pequeñas, las medianas, las grandes, desde aquellas que tienen un solo trabajador o las que tienen muchos trabajadores, tienen que elaborar un plan, protocolos de bioseguridad para el retorno de sus trabajadores. ¿De acuerdo? Esto tiene que elaborarse y ha sido llamado Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo. Lo que se ha expedido es una resolución ministerial que establece 7 lineamientos generales para todas las actividades de manera transversal que tienen que cumplir antes de iniciar sus actividades. ¿Correcto? Lo que ha establecido también en normas que han salido ya cuando se pidió un decreto supremo en donde establece cuáles son estas 4 fases de actividades que van a ir progresivamente incorporándose al funcionamiento, se ha señalado cuál es la primera fase, es decir, cuáles son las empresas que en la primera fase se van a ir incorporando este mes de mayo. Y son actividades que están ligadas a la minería y la industria, a la construcción, a los servicios y turismo y al comercio. No todas las del comercio son necesariamente las que están ligadas a, por ejemplo, a la distribución y comercialización de artefactos para el hogar. ¿De acuerdo? No todas las actividades de servicios y turismo, sino las que se establecen en la misma norma. Por ejemplo, hoteles categorizados, todas las empresas que brindan servicios, por ejemplo, de soporte TI, los servicios notariales, los servicios de mantenimiento relacionados a equipos, edificaciones de hogar, bombas, termas, ascensores, cafetería, electricidad, carpintería, la minería e industria, la que señalan en esa resolución de decreto supremo, y a la construcción ligado a proyectos de construcción del gobierno, por ejemplo, todo lo que es la reconstrucción del norte, y de construcciones de viviendas en el ámbito rural o de excavación y estructuras excavadas. Es decir, la norma, el decreto supremo ha establecido cuáles son esas actividades, es decir, no son todas las actividades. Por ejemplo, la pesquera está incluida, ¿de acuerdo? La minera está incluida, pero no todas las actividades mineras, por ejemplo, están incluidas, como no todas las actividades de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera fase, ¿de acuerdo? Que va a funcionar este mes de mayo. ¿Qué tienen que hacer
estas empresas de la primera fase. En primer lugar, tienen que elaborar este protocolo que ha sido, o estos lineamientos de seguridad, de bioseguridad, que ha sido definido por el gobierno a través de esa resolución ministerial que ya indiqué anteriormente. Ha indicado que en los próximos 5 días, es decir, hasta este viernes que viene, los sectores, por ejemplo, los sectores relacionados, los sectores ministeriales relacionados a la minería, relacionados a la pesquería, relacionados a la industria, van a emitir resoluciones ministeriales estableciendo ciertos protocolos, pero ya mucho más acotados, mucho más afinados y mucho más específicos para esas actividades de minería, construcción, pesquería, etc. ¿De acuerdo? Obviamente, en aquellas actividades en donde no se requiere ninguna norma específica de protocolo, por ejemplo, los servicios notariales, seguramente se va a aplicar esta norma general que ya ha sido emitida. Pero para las empresas que son mucho más especiales, como la minería y construcción, hay que esperar estos protocolos que van a salir esta semana. Entonces, estas empresas tienen que ya trabajar estos protocolos de bioseguridad, de retorno y reincorporación a sus actividades antes de comenzar a funcionar. Es decir, si no tienen estos protocolos, este general y estos específicos para las que necesiten estos protocolos específicos, tienen que tenerlo antes de comenzar a funcionar. No pueden comenzar a operar si es que no lo tienen. ¿Qué deben de hacer? Pues diseñar este plan, como he mencionado, que es un plan que se ha denominado para la vigilancia, prevención y control, que tiene esencialmente 7 lineamientos. 1. Limpieza y desinfección en el trabajo. Evaluación de las condiciones de salud del trabajador previo al regreso o su reincorporación. Higiene de manos. Sensibilización sobre el virus. Medidas colectivas, preventivas. Medidas de protección personal y vigilancia para la salud. Estos lineamientos tienen que estar diseñados y también deben alinearse a los protocolos específicos que los sectores emitan en estos 5 días hasta el próximo viernes. ¿De acuerdo? Una vez los tengan, tienen que solicitar su aprobación en el sector. Deben remitirlos a través de una mesa de partes al sector. Por ejemplo, las empresas relacionadas al sector de pesquería remitirán sus protocolos de bioseguridad al Ministerio de Pesquería. Y así sucesivamente de todos los sectores, de industrias, los de minería, los del sector comercio, etc. ¿Correcto? Ese sector va a emitir una autorización y se supone, así se ha mencionado, que lo va a hacer de una forma inmediata, bien rápida, bien expeditiva. Ese documento ya autorizado por el sector debe ingresarse en una plataforma que es el SysCovid, que es una plataforma, ¿de acuerdo?, que se ha diseñado el Ministerio de Salud para que se registren ahí todos los protocolos de bioseguridad de todas las empresas de la fase 1. ¿Correcto? ¿Con qué finalidad? Para que las instituciones relacionadas al control y fiscalización puedan controlar y fiscalizar que las empresas de la fase 1 estén cumpliendo, primero que tengan los protocolos y segundo que estén cumpliendo con ellos. ¿Cuáles son estas instituciones que van a fiscalizar y van a controlar? Pues el Ministerio de Salud, las municipalidades y la SUNAFIL en lo que corresponda. ¿Correcto? Se ha determinado también, y frente a la pregunta de, ok, tengo mis protocolos, pero ¿cuándo comienzo a funcionar en el mes de mayo? ¿Comienzo a funcionar ya el 11? ¿Comienzo a funcionar el 20? ¿Cuándo comienzo a funcionar? Bueno, pues es de suponer, y así lo estableció el gobierno, que esta semana, hasta este viernes, los ministerios de cada uno de los sectores de la fase 1 van a indicar la fecha exacta. Por ejemplo, dirán, los servicios notariales van a funcionar el 11 de mayo. Los servicios relacionados a la minería van a funcionar el 20. Es un ejemplo que estoy planteando. Otros servicios comenzarán el 17, el 18 o lo que fuese. ¿De acuerdo? Con la finalidad de que ya con todos los protocolos publicados, las empresas tengan un tiempo razonable para diseñarlos, elaborarlos, presentarlos para la aprobación, registrarlos en el SysCovid, ¿de acuerdo?, para su control y fiscalización. Entonces,
Las empresas antes del 11, o sea, hasta el 10 de este mes de mayo, van a saber qué protocolos deben de tener y cuándo exactamente, es decir, la fecha exacta en que pueden comenzar a funcionar. Pueden comenzar a funcionar. Recordemos que no basta la fecha, sino que en esa fecha en donde te autorizan a funcionar, tú ya tienes que tener tus protocolos, este general que he mencionado, que ya se ha expedido, y estos específicos que van a expedir el gobierno hasta este viernes que viene. Es así como progresivamente se van incorporando. Esto significa que el día 11, por ejemplo, las empresas que no estén en la fase 1 no van a funcionar y los trabajadores que estén ligados a las empresas que no estén en la fase 1 no van a salir el día 11. Estas personas, los trabajadores, van a seguir en sus domicilios. Y es de suponer que en el mes de mayo, casi a fines del mes de mayo, ya se establecerá la fase 2 con sus protocolos para funcionar en el mes de junio. Por lo tanto, el 11 de mayo solamente van a poder salir las empresas y sus trabajadores que estén ligadas a las empresas que están autorizadas para funcionar en la fase 1, no más. Y obviamente las que ya están funcionando desde el 16 de marzo, que son las empresas ligadas a empresas de servicios esenciales. Todos los demás debemos guardar cuarentena. Es decir, no hay salidas a la calle, no voy a salir a comprar cosas que no sean esenciales, no voy a salir a visitar a mi familia, no voy a hacer reuniones, ¿de acuerdo? Eso no se ha permitido, sino lo que se ha activado son las actividades productivas del país, ¿correcto? Otra cosa que es importante señalar es que, bueno, ya hemos mencionado los signos de actividades, la fiscalización. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que tienen factores de riesgo? Es otro tema importante. Los trabajadores que tienen factores de riesgo, lo ha definido la ley, son las personas que tienen 60 años a más y aquellas personas que padecen ciertas enfermedades crónicas como asma, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de diabetes y otras más. Esas personas son las de riesgo. Estos trabajadores no pueden salir ni siquiera en la fase 1. Estos trabajadores todavía permanecerán realizando trabajo remoto o estarán bajo el régimen de licencias remuneradas compensables u otro mecanismo que le garantice al trabajador el mantenimiento de la relación laboral y recibir una remuneración. Por lo tanto, este grupo de trabajadores no pueden salir, aún pertenezcan en la fase 1. Deberían ser guardando cuarentena, por lo menos hasta el 9 de junio, que es la fecha que estableció el gobierno donde va a durar la cuarentena por la emergencia de salud en la que nos encontramos, que es muy probable que se vaya a extender. ¿De acuerdo? Otro tema importante es relacionado a, y me han preguntado, relacionado a, porque claro, estos protocolos que se han emitido ya establecen que las personas para el retorno deben ser sometidas a pruebas serológicas. Todas, no es así. Recordemos que este protocolo, esta resolución ministerial que ha sacado el MINSA, ha establecido y ha dividido los tipos de trabajadores en función a sus riesgos, ¿de acuerdo? Y ha establecido así trabajadores de muy alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo, ¿correcto? Son respecto a los trabajadores de muy alto riesgo, alto y mediano riesgo, que sí se ha contemplado que se realicen pruebas serológicas. ¿Por qué? Porque están ligados a actividades esencialmente que tienen mayor contacto con personas que pueden estar, que no lo saben, pero que pueden estar infectadas. Por ejemplo, policías, personal médico, personal que tiene contacto con el público, que está en ventanilla de los supermercados, de los bancos,
o las personas que estén en empresas, pero que por su naturaleza de su actividad en el trabajo tengan mucha relación con público o mucha relación con los trabajadores. Solo en esos casos se ha establecido que sí tiene que haber un régimen de pruebas serológicas periódicas. Respecto de la inmensa cantidad de trabajadores que son las que no tienen ningún riesgo, de bajo riesgo, no se ha contemplado este tipo de pruebas, que son las personas que realizan esencialmente trabajo de oficina, las que están en su oficina laborando, las de contabilidad, las de facturación, las administrativas, y cuyo contacto interno incluso se ha limitado solamente con gente de su área. Esas son personas o trabajadores catalogados como bajo riesgo. A esas personas no se requiere hacer pruebas serológicas, sino a las que son de muy alto, alto y mediano riesgo, y además lo menciona la propia norma. También es importante destacar que esta disposición que salió el día miércoles o viernes de la semana pasada, que establece protocolos de carácter general, ha establecido un cierto rango para que las empresas tengan enfermeras y médicos en planilla, ¿de acuerdo? No todas las empresas. Y ha establecido un cuadro, por ejemplo, por los cuales esas empresas tienen, algunas sí y otras no, tenerlo. Y ha indicado que, por ejemplo, los centros de trabajo hasta 20 trabajadores y que no estén incluidos en la lista de servicios de actividades de riesgo, es decir, son empresas que tienen que tener un seguro complementario de bajo riesgo, esas empresas que no están incluidos en esa lista, ¿de acuerdo? Pueden consultar con un profesional, un consultor, digamos, para todo el tema de diseñar los protocolos y establecer las mediciones internas. Pero se ha establecido que las empresas con más de 20 trabajadores, pero que sí tienen actividades de riesgo, es decir, que tienen que tener un seguro complementario de riesgo, sí deben de tener una enfermera en una jornada de 36 horas laborales semanales, como mínimo. Los centros de trabajos entre 21 y 100 trabajadores, incluidos o no en la lista de trabajo de riesgo, sí deben contratar una enfermera con jornadas de 36 horas. ¿Correcto? Y los centros de trabajos, y un médico adicionalmente, y los centros de trabajo entre 101 y 500 trabajadores, sí deben tener también una enfermera y un médico en otra cantidad de horas. Por lo tanto, no son todas las empresas que deben tener estos profesionales, esto es algo novedoso, y deben tener estos profesionales en la planilla. Es importante también, quiero terminar con esto, que todos los trabajadores que regresen dentro de la fase 1, ¿de acuerdo? Y en su momento de la fase 2, 3 y 4, a sus funciones en sus trabajos, deben llenar esta declaración jurada, que es una declaración jurada que deben, como digo, llenar antes de ingresar. Y en esta declaración jurada, el trabajador va a señalar esencialmente, bajo juramento, que en los últimos 14 días calendario no ha tenido ningún síntoma siguiente. Y se enumeran cuáles son los síntomas relacionados al COVID. Sensación térmica, tos, estornudos, expectoración, flema, contactos con personas sospechosas o confirmadas en el COVID, o si están tomando alguna medicación. ¿De acuerdo? Esta es una declaración importante que las empresas tienen que hacer firmar a todos sus trabajadores, las empresas de la fase 1 por el momento, ¿de acuerdo? Para tener algún tipo de garantía de que el trabajador está llegando sano. ¿De acuerdo? Esta declaración jurada, si uno no dice la verdad, constituye una falta grave. Hay que tener eso muy presente para los trabajadores. Bueno, espero haber sido claro. Me he extendido un poco porque creo que el tema lo ameritaba. Y bueno, si tienen alguna inquietud, lo podemos conversar a través de algunas preguntas que me pueden formular a través de las redes. Muy bien, hasta luego.